predicábamos de las costumbres. El título de esta mañana es muy parecido: cuidado con las tradiciones de los hombres. Cuidado con las tradiciones de los hombres. Jesús combatió mucho los mandamientos dados por los hombres. En este caso eran los fariseos, que imponían mandamientos al pueblo judío. Mandamientos, mis hermanos, que tenían sus bases en los mandamientos dados por Dios al pueblo judío. No es que estaban fuera de la palabra, sino fuera de contexto. Ese es el problema, mis hermanos, que hasta hoy tenemos, que aplicamos la palabra pero fuera de contexto, y vienen y surgen mandamientos más de hombre que el contexto de la palabra, que debe regir más que cualquier palabra de hombre. Entonces, esto de modificar o querer tergiversar la palabra, mis hermanos, trae esos cambiamentos que con el tiempo van afectando una congregación o van afectando un pueblo, que es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Los escribas nacen, mis hermanos, con Esdras. ¿Y quién era Esdras? Era un hombre de Dios, muy temeroso de la escritura, tenía ese cuidado de transliterar, de ir escribiendo la palabra, la Torá, la ley, de irla traspasando de generaciones en generaciones. Pero cuando nosotros venimos a ver en el tiempo de Jesús, los escribas y los fariseos estaban muy bien asociados, pero ya habían cambiado tantas cosas. Como decíamos el jueves, ¿no? O sea, el lavado de manos, que es lo que estuvimos viendo en Marcos capítulo 7, el lavado de manos no era un lavado de mano por limpieza, sino ceremonial. Ceremonial, mis hermanos, que la gente le tenía mucho cuidado, como les decía, que cuenta la historia que uno de ellos estaba preso y le llevaban su vaso de agua y su comida, y prefería mejor lavarse las manos y no beber agua, que al final vino a morir de sed. ¿Por qué? Porque para él era de suma importancia el lavarse las manos como mandamiento que había sido puesto por fariseos. O sea, el lavamiento de manos o lavamiento de pies está escrito en la palabra de Dios, en las leyes que Dios le dio, pero se las dio a los sacerdotes, a los levitas, a los que tenían que ministrar en el altar. Pero ellos lo llevaron a generalizar en el pueblo, tanto así que cuando vemos en el caso de Jesús, que se presenta delante de Pilato, ¿qué es lo que hace Pilato? Se lava las manos como diciendo: yo soy inocente de la sangre de este hombre. O sea, era un acto ceremonial que él estaba haciendo conforme a las leyes que tenían los judíos. Así es que, mis hermanos, Pablo, que fue instruido por el Señor, como lo dice en Gálatas, en el capítulo 1, versículo del 11 al 14, donde él expresa es parte de su llamado y parte de su instrucción que él tuvo de parte del Señor Jesucristo. Nos hace ver, mis hermanos, que esas instrucciones llegaron a cambiar totalmente su mentalidad, porque él dice que era celoso y cuidadoso
de la vida que llevaba antes como fariseo, pero que al venir a los pies de Cristo, él fue instruido. Si quieres poner esos versículos para nuestros hermanos ahí, Gálatas 1, 11, 14. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El tema, le dije que estamos tratando con los cuidados que debemos tener con las tradiciones de los hombres. Entonces dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, él expresa, mis hermanos, que dejó todas las tradiciones, dejó todo lo que él había aprendido, pues la palabra dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Y eso de querer introducir muchas veces, mis hermanos, tradiciones de la religión o de lo que nosotros vivíamos en un tiempo pasado, muchas veces afecta el cuerpo de Cristo, afecta la iglesia de Cristo. Entonces dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso ¿de qué? De las tradiciones de mis padres. Entonces, estas tradiciones, mis hermanos, son las que nos pueden llegar a afectar si nosotros no tenemos el cuidado de poder hacer este cambio en nuestras vidas. Pablo tenía que ser ese canal o tenía que ser el instructor, el enseñante para la nueva iglesia, tanto como para los gentiles o como también para el pueblo judío, porque Pablo atacó mucho el judaísmo dentro de la iglesia, porque ellos querían meter estas costumbres. Pero acá Pablo, en la carta a los de Colosenses, trata, ya vamos a ir viendo, mis hermanos, qué es lo que se estaba moviendo, porque acá lo que más va a atacar Pablo es una secta que desde aquellos tiempos, mis hermanos, ya venía introduciéndose y afectando el evangelio, y es los gnósticos. Era una secta bastante fuerte por ahí en el siglo II y IV después de Cristo, pero que acá el apóstol Pablo logra identificar cómo ellos estaban dañando, mis hermanos, lo que era la sana doctrina. Entonces Pablo tiene ese reto con la iglesia de no permitir que se contaminaran con filosofías griegas y mezcladas con religiones orientales. Y mis hermanos, cuando yo estudiaba esto, me doy cuenta que todavía en estos tiempos el gnosticismo afecta a la iglesia. Vea qué grande, mis hermanos, es ese problema que hasta ahora todavía lo tenemos. Ese gnosticismo puede moverse porque el enemigo es muy astuto. El enemigo, mis hermanos, es un imitador de las cosas originales. Y usa, mis hermanos, a personas que están hambrientas de gloria, que están hambrientos de poder, de reconocimiento, de fama. Y es ahí donde ellos logran filtrarse, logran meterse, porque el gnosticismo es una enseñanza bastante grande. Quizás nosotros no vamos a entrar mucho en tema, pero fíjese que las enseñanzas de ellos es que ellos creen que Dios es espíritu.
y espíritu puro, y que mora en la luz. O sea, no lo niegan, que Dios es espíritu y que Él es la luz. El problema es cómo las cosas se van desviando. Porque ellos dicen, Dios es espíritu y Él es la luz. Pero este mundo, dice, es malvado. Y cuando ellos se refieren al mundo, a la materia o a toda la maldad que se mueve, están diciendo que Dios hizo algo no bueno. Cuando vamos a Génesis, dice que Dios creó los cielos y la tierra y aún creó al hombre, pero era todo en gran manera bueno. Pero cuando Jesús predica, y lo estuvimos viendo el jueves, es que dice que no es lo de afuera lo que contamina, sino lo que sale de adentro del hombre, del corazón. Entonces ahí vamos viendo cómo se puede cambiar el contexto de la palabra y que mucha gente puede caer en este error. Dicen que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Y es verdad, están compuestos de cuerpo y alma. Y el espíritu es el que fue quitado del hombre cuando pecó, que ya no puede conectarse con Dios. Pero ellos dicen, mis hermanos, que esta materia del cuerpo y el alma pueden ser rescatados con una chispa de espíritu puro que necesita ser liberado. Tales personas, dice, espirituales, necesitan ser rescatadas de este mundo malvado. Por lo tanto, hace falta un Salvador, Jesús, quien es espíritu puro, aunque parece tener cuerpo y mente. Es el Salvador que viene del Dios verdadero en la luz para traer el conocimiento. Y acá meten ellos también esa parte que va a dañar, porque el conocimiento que ellos aplican no es conocimiento dado por Dios, revelación de Dios, sino conocimiento humano. Vea qué tremendo es, mis hermanos. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Porque ahí se va metiendo, mis hermanos, la artimaña del enemigo. Por lo tanto, dice, aquellos que tienen la chispa de espíritu pueden recibir el conocimiento y reunirse con el Dios verdadero. Vea cómo ellos meten. Es verdad, nosotros, como lo dice Ezequiel, necesitamos el espíritu, y él dice que pondrá espíritu nuevo en nosotros y pondrá de su espíritu santo sobre nuestras vidas, para que podamos obedecer y para que nos venga la revelación de parte de Dios. Pero es el Espíritu Santo, no una chispita que por ahí le puede encender a usted. Y entonces cuando vemos todas esas enseñanzas, mis hermanos, en algunas congregaciones, en algunos púlpitos, predicar falsedades o cosas que no tienen nada que ver con toda la sabiduría que puede venir de parte del Espíritu Santo o de lo que es la persona de Jesucristo, debemos de tener ese cuidado de no caer en las tradiciones de los hombres. Pablo atacó mucha la sabiduría humana porque tenía esta desviación con la sabiduría. Muchos hombres hoy se aventajan por ser grandes sabios, por ser grandes oradores en los púlpitos.
Pero el que teme a Jehová, cuando sube al púlpito, dice: yo no quiero hacer lo mío, sino lo que Dios me mande a predicar, lo que Dios me mande a hacer, eso voy a hacer o eso voy a decir. Pablo aconsejó mucho a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Vea, primera de Timoteo 1, 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es, vea, el conocimiento. Pablo también está viendo que en Efeso y que Timoteo necesita ser instruido para no caer en estas filosofías, en estas fábulas, y le dice: así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe, no de conocimiento humano. El evangelio, mis hermanos, no viene de alcanzar un nivel de conocimiento por estudiar la palabra de Dios, sino el evangelio es por fe. El haber creído en nuestro Señor Jesucristo, el haberle aceptado a Él como único y verdadero Salvador. Entonces Él viene y dice Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso en la porción que hemos leído dice: porque Él habita corporalmente, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. O sea, no necesitamos, mis hermanos, agregarle de por aquí, agregarle de por allá para poder alcanzar la salvación. En Él alcanzamos la salvación, y es por fe, por haber creído en Él, no por haber alcanzado un conocimiento. Si dice que en Efesios dice que es por gracia y por fe, no de nosotros, sino un regalo de Dios. Seguimos, dice: y vosotros, volvemos donde estábamos, Timoteo, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron. ¿A qué? A vana palabrería. Mis hermanos, podemos ser buenos oradores. Hace unos domingos lo decía: personas que tienen la capacidad de llenar estadios, de llenar auditorios y que son buenos oradores. Pero si no predicamos a Cristo, pero si no hablamos de arrepentimiento, si no hablamos de pecado, si no hablamos de conversión, ¿de qué sirve que las iglesias estén llenas? ¿De qué sirve, mis hermanos, que nosotros tengamos multitudes y no les predicamos la verdad, y no les decimos el daño que puede causar el pecado, o el daño de que te puede causar una filosofía, el daño que te puede causar la religión, las tradiciones? ¿A dónde vamos? ¿Cuál será nuestro final? ¿Qué nos espera? Esto es importante, mis hermanos, de las cuales dice cosas de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana.
Y hay gente que le gusta en este tiempo, mis hermanos, siguen donde hay buenos oradores que son elocuentes, que hablan y hablan y te sorprenden con su palabrería. Siga queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo le dice a Timoteo: mira, ten cuidado, porque el gnosticismo, mis hermanos, da origen de una combinación de apocaliptismo. O sea, personas que creen que es eminente el fin del mundo. Ellos saben que el mundo tiene que terminar, que la materia debe de terminar. Eso se mueve en el gnosticismo. Ellos también, mis hermanos, creen en la astrología. ¿Usted todavía sigue el zodiaco? Fuera con todo eso. Fíjese que es tremendo, porque cuando ellos van, veamos, Génesis, si no me equivoco, versículo 14, 1:14. Génesis 1:14 dijo: luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar ¿qué? El día de la noche. ¿Y qué dice? Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Cuando aquellos hombres venían a ver si había nacido el Mesías, ¿qué venían siguiendo? Las estrellas que alumbraban, mis hermanos, a dónde tenía que nacer el Mesías. Vea cómo, mis hermanos, estas cosas pueden llegar a dañar a una persona que está creciendo en el evangelio. Entonces ellos creían en la astrología y seguían estas señales. Entonces, ¿dónde está el problema, mis hermanos? Es que todas estas filosofías, todas estas creencias o todas estas tradiciones de los hombres van a suplantar el sacrificio de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, las leyes y todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento no van apuntando para hacer que las leyes se cumplan, sino que van apuntando hacia Cristo, dando a conocer a Cristo. Y cuando Cristo viene es para cumplir la ley. Y ahí viene la gracia. Y ahí viene, mis hermanos, la salvación, las buenas nuevas. Pero estos hombres o este tipo de enseñanza, porque la astrología es la interpretación de una supuesta influencia que las estrellas y planetas ejercen sobre el destino de la humanidad. Eso es lo que es el concepto de la astrología. ¿Y qué tengo yo que ver con las estrellas y todas esas cosas? Mi vida cambió cuando Cristo llegó a mí. Eso marcó la diferencia de mi vieja vida y mi nueva vida en Cristo. Cristo dice que vino a terminar con todo principado y potestades. Entonces, en el gnosticismo, mis hermanos, hay parte judía,
hay parte de la astrología, hay parte del sistema babilónico, hay parte, mis hermanos, de la filosofía platónica, hay parte de todas las religiones orientales, del dualismo persa, y todas esas cosas se mueven en el gnosticismo y que afectan, mis hermanos. Nosotros hoy tenemos un gran problema. La mayor parte del cristiano que sale del catolicismo viene muy afectado por el catolicismo. Y cuando vemos esa religión con el evangelio, con el cristianismo verdadero, hay gente que no logra identificar la diferencia, más acá en este país. Dice, pero ustedes son cristianos, siguen al mismo Cristo que los católicos, que el evangélico. O sea, son los mismos. ¿Qué mismos vamos a hacer? ¿O es de los mismos usted? Hay una diferencia muy grande, mis hermanos, entre la religión y el haber conocido el verdadero evangelio. Segunda de Timoteo 3:6. Vea cómo afecta, mis hermanos, todo ese sistema. Segunda de Timoteo 3:6, ¿qué dice? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas. Todos sabemos, ¿no?, que en el Medio Oriente la mujer no tenía derecho de hablar. Bueno, para ir a comprar al mercado tiene que ir con el marido si es casada. Y cuidado con hablar con otro hombre. Pues este gnosticismo, mis hermanos, esta doctrina que estaba en ese tiempo, hablaba de la libertad de expresión. Hablaba ¿por qué Pablo ataca mucho, mis hermanos, que las mujeres deben de estar en silencio? Era por este sistema que se estaba moviendo en ese tiempo. Era por estas artimañas del enemigo que había llegado a las mujeres y las estaban... Toda esta astrología, la magia, mis hermanos, que se movían estos hombres, les hacía pensar que ellas podían ser profetisas, que tenían derecho de hablar y que no tenían que estar siempre sometidas a un solo hombre. Entonces, cuando les daban esta libertad, dice, ¿por qué el hombre puede tener otra mujer y tú no puedes tener otro hombre? Eres libre, en tanto puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, porque es materia mala y que esta materia quedará acá. ¿No se mueve eso todavía en este tiempo? Que le dicen, cuida tu corazón y con tu cuerpo haz lo que tú quieras. Eso se sigue moviendo. Ya el apóstol Pablo lo está diciendo, que se metían, mis hermanos, ¿y qué? Dice, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, lo que pensamos, las ideas que tenemos, las llevaban a realizar. Así es que esto es lo que Pablo quiere que en Colosas se cuiden y que las mujeres deben de vivir sometidas a sus maridos, cuidarse de no caer en este tipo de filosofía. Así es que cuando nosotros dejamos toda tradición, cuando nosotros dejamos todas esas costumbres de la vida pasada, ¿quiénes somos en Cristo?
¿Quién es usted en Cristo? De seguro, mis hermanos, que sin Cristo seremos llevados por todo tipo de enseñanza o doctrina humana, filosofía. Hoy le aconsejan al hombre o a los matrimonios, cuando tienen problemas en el hogar, vayan ¿a dónde? Al psicólogo, para que les traten el problema que tienen, porque es un problema mental, es un problema psíquico, ¿sí? Entonces, pero cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas cambian. Las cosas tienen que ser diferentes. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:17, dice: la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos lleve a otros niveles, a otro estilo de vida. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de Dios. Creemos en la genuinidad de esta palabra que ha sido escrita por hombres guiados por Dios, no por sabiduría humana. No sea como los testigos de Jehová, que le ponen ahí a la atalaya aparte, al lado de la Biblia, porque es importante lo que el hombre ha escrito. A nosotros nos basta esta palabra y no seguir tradiciones de hombres. Y hay cosas que Cristo las encomendó que nosotros las tenemos que seguir, y a veces no las seguimos, pero sí seguimos lo que el hombre dice. Así es que debemos de tener ese gran cuidado. En esta carta Pablo nos dice que debemos de estar bien arraigados y sobre edificados. Colosenses 2:3-7. ¿Qué dice? Un poquitito más atrás de la cita que tenemos. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿En quién? En Cristo. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras ¿qué? Persuasivas, que te persuaden, que te convencen, ¿no? Hay personas, mis hermanos, que siguen más la filosofía, siguen más ese lenguaje persuasivo. Pero acá nos dice: ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es un estilo de vida que debemos de tener. Dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es que Dios descendía del cielo y donde iba Enoc, iba Dios también con él. Andad en mis caminos, dice el Señor. En todo el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, a Abraham le dijo que anduviera en sus caminos. Entonces hoy a nosotros, andad en Dios o andad en Él, ¿qué significa para nosotros? Vivir la vida conforme a su voluntad. Por tanto,
de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados. Usa estas dos palabras el apóstol Pablo para decir que nosotros debemos de estar bien enraizados en el conocimiento y la sabiduría del Señor Jesucristo, para no ser movido por filosofías y huecas sutilezas. Cuando usted siembra una planta en tierra buena, tierra fértil, tierra rica en todo lo que aquella planta necesita, usted va a ver su crecimiento y va a ver su follaje, va a ver sus frutos. Entonces, cuando nosotros estamos bien enraigados en la sabiduría y el conocimiento de Dios, nosotros vamos a dar buenos frutos y vamos a tener buen testimonio delante de los demás. Edificados, bien edificados, significa que va a venir lo que va a venir y usted sigue firme en el conocimiento y en la sabiduría que viene de lo alto. No se deja mover por ninguna de estas cosas. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando. El buen cristiano que sigue o que está enraigado en la palabra de Dios tiene obras, acciones de gracias en agradecimiento al conocimiento que Dios le ha dado de la verdad. El apóstol Juan también nos da, mis hermanos, otra advertencia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22. Juan es uno de los últimos apóstoles en morir. Bueno, es el último que muere de los apóstoles, ¿no? Y él pudo ver también este mover, mis hermanos, de estas doctrinas. Primera de Juan 2, 18 al 22. Como decía nuestro hermano en el inicio del culto, que debemos de tener mucho cuidado. 2, 18, 22. Dice, hijitos, ¿sí? Ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Está diciendo el apóstol Juan en el año 90, 95 más o menos, después de Cristo. Han surgido muchos anticristos, o sea, que se oponen a la doctrina o a la enseñanza de Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron, vea esto, salieron de nosotros. O sea, eran parte de la iglesia. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se habían mezclado. El enemigo los puso ahí. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso es que es bueno, mis hermanos, cuando cambiamos de lugar, de vivienda, sí, más que todo, por eso el cristiano tiende a cambiar iglesia. No debería de ser doctrinalmente que cambiaría de iglesia. ¿Por qué? Porque cuando usted se convirtió en una iglesia de la sana doctrina o viene de otra iglesia, usted le pide dirección a Dios a dónde usted tiene que congregarse, en una iglesia de sana doctrina. Y cuando usted tiene una iglesia de sana doctrina, no debe de andarse cambiando de iglesia en iglesia.
Pero si nosotros nos vamos del lugar donde vivimos, qué sé yo, se va para Roma, no puede venir de Roma hasta acá. Tiene que buscar una iglesia allá y que sea de buena y sana doctrina. Entonces dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Qué cosa, no? Una cosa es no conocer la verdad, pero otra cosa es conocer la verdad y no vivir conforme a la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre. El gnosticismo cree que Jesucristo o que Jesús es el Salvador, pero a ellos les parece extraño que Dios haya enviado a su Hijo a materializarse en una materia que es el cuerpo o en la carne mala. Entonces ellos negaban que Jesucristo fue 100% hombre, sino que tenía un cuerpo de apariencia de hombre, pero no materializado en carne. Ahora, vea lo que dice en los primeros versículos el apóstol Juan. Porque también el apóstol Juan ataca lo que es esta doctrina. Dice, lo que era desde el principio. Qué buen testimonio de Juan, mis hermanos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y, ¿qué dice? Palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, o sea, a Jesús. Porque la vida fue manifestada y dice, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. También el apóstol Juan va a atacar a esta falsa doctrina, a estas tradiciones que seguían los hombres. Hasta ahora se sigue, mis hermanos, con este problema, contrarrestando toda doctrina falsa. El apóstol Juan dice, lo tocamos, estuvimos con él. Así que a ese Cristo predicamos también nosotros. ¿Necesitamos algo más que Cristo? ¿Usted necesita algo más? En Cristo lo tenemos todo. Cristo nos ha dado a conocer todo lo necesario. Volvemos a la cita que tenemos, que dice, versículos 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza
de todo principado y potestad. Lo que Pablo quiere dejar claro es que Cristo es todo y no necesitamos más filosofía, porque Él es Dios y no hay otro como Él. Que te quieran decir, que te quieran instruir, tiene que ir apegado a la enseñanza o a la doctrina que la Biblia nos da. Así es que cuidado, mis hermanos, cuidado cuando quieran privarte de la Biblia para enseñarte un libro. Pasamos al versículo 16, siempre de Colosenses 2:16. Por tanto dice, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. También va a atacar lo que es el judaísmo, mis hermanos, imponer las tradiciones más importantes que el sacrificio de Cristo. Eso no puede, mis hermanos, sobrepasar el sacrificio de Cristo. Vea Romanos 14, del 1 al 17. Las religiones, las sectas, mis hermanos, te imponen, mas el evangelio te da siempre el libre albedrío. Romanos 14, 1 al 17. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Yo legumbres como casi siempre cuando voy al doctor. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este es lo lindo, mis hermanos, del Evangelio y del Espíritu Santo que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas, que Él nos da discernimiento de las cosas. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien
decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que si usted invitó a su hermano a comer costillitas de chancho y le dijo, no, yo no puedo comer chancho, no lo juzgue, hágale rapidito la pasta, pero que no se vaya a condenar, mis hermanos, porque hay gente que no come chanchito, y hay quienes que no quieren comer legumbre. Pero esas son tradiciones de los hombres, como dice el versículo 16, volvemos a Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, impuestas en las tradiciones o en las religiones. Versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. La convicción que tenemos en estar en Cristo Jesús y la meta que llevamos. Prosigo a la meta. O sea, todas las cosas que yo hago, todas las cosas que me dicen, me deben de guiar siempre a alcanzar mi meta, la eternidad con Cristo Jesús. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Vea, y dice, y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Estaban predicando otras cosas que no tenían nada que ver con lo que es la meta final de cada cristiano, que es estar con Cristo Jesús, afectando su buena voluntad. Así es que mucho cuidado con los falsos maestros. Versículo 19, ya vamos terminando. Y dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas o ligamentos, crece en el crecimiento. En esto, mis hermanos, no desconectarnos, no creernos más sabio de lo que Dios nos puede dar. Yo estaba ahí y le decía, Señor, someto todo mi conocimiento, toda mi sabiduría a la voluntad de lo que el Espíritu Santo quiera decir. Porque el hombre en su vieja naturaleza, como le dije al inicio, le gusta halagarse, vanagloriarse. ¿Usted cree que si sale de acá Oscarito y usted lo espera allá abajo o en la calle, o le llama por teléfono y le dice, Oscarito, qué bonito estuvo hoy la alabanza y la adoración, y le caen 10, 15 llamadas, el hombre se va a sentir un poco, el próximo domingo va a venir hasta con corbatita y ya no lo va a querer ni saludar a usted. Es tendencia de la carne, hermanos. Es la tendencia de la humanidad. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, entonces sometemos todo eso y le damos la honra y la gloria al que vive y reina por los siglos, porque sin Él no somos nada.
Así es que ese crecimiento que usted puede ver en Oscar, puede ver en mí o en cualquier hermano, se lo debemos a Cristo Jesús, quien es el que nos da el privilegio de servirle. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice el apóstol Pablo a los colosenses, pero hoy nos lo dice a nosotros: ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Tales como: no manejes. No crea que ya habían carros en aquel tiempo, sino quiere decir no uses. Cuando dice no manejes, o sea, no uses tales cosas, ni gustes, ni aún toques. Hay gente que es, mis hermanos, tocados a ver qué enseñan ahí. Voy a ir por curiosidad. Pues el apóstol Pablo dice: ni lo gustes ni lo toques, porque te puede contaminar, te puede dañar tu integridad, tu santidad. En conformidad, dice, a mandamientos y doctrinas de hombre, cosa que todos se destruyen con el uso. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de... Ay, dice, pero cuánta sabiduría hay en ese hombre, cuánto conocimiento. Vea que no sea diabólica, terrenal, como dijo el apóstol Santiago. Porque cuando el hombre comienza a halagarse, esa no es sabiduría de lo alto. En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, por mucha sabiduría que pueda tener y mucha habladuría, pero su testimonio sigue siendo un testimonio carnal y no espiritual y no de sabiduría de lo alto. Mucho cuidado. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo está diciendo que hay muchos preceptos tradicionales dados a los hombres en cuanto a lo que hemos visto, comida, vestida o hacer, y que dejan fuera la mirada de las cosas de arriba. Dijimos, desde el jueves venimos hablando de las costumbres. Hoy hemos hablado de las tradiciones y un poco de las sectas, de las religiones que hay y que no las debemos seguir, que no las debemos de tener en cuenta. Pero sí, Jesús nos ha dejado algunas enseñanzas que nosotros sí tenemos que seguir. No son enseñanzas de hombres, son enseñanzas por Cristo Jesús, como lo tenemos en 1 de Corintios 11, 23 al 25, y que estas sí las debemos de respetar de generación en generación. 1 de Corintios 11, 23, 25. ¿De qué nos está hablando ahí? Dice: porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria. Llega el día de la Santa Cena y la iglesia, unos poquitos pasan la Santa Cena. ¿Por qué? ¿No es que lo debemos de hacer como Jesús lo dijo? Pero otras cosas sí las hacemos.
pero no cuidamos de hacer lo que Él nos mandó a hacer. Seguimos más las tradiciones de los hombres que los mandamientos que Cristo nos ha dejado. Haced esto en memoria de mí. En cuanto haya Santa Cena, nosotros debemos de participar de la Santa Cena. Si somos la iglesia de Cristo, si vivimos para Él, lo debemos de hacer. Es que entonces, si vamos a poner excusas, hay otro mandamiento también, y se le llama la Gran Comisión, que está en Mateo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y lo descuidamos, hermano. Y lo descuidamos, como si que no fuese Jesús quien nos lo ha dicho. Vea que tenemos la tendencia, mis hermanos, a dejar de hacer lo de Dios. Estas no son enseñanzas de hombre. Estos son mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Las tradiciones son las herencias que vienen tramandadas de generación en generación. Y muchas veces las respetamos más que los mandamientos que Dios nos ha dejado en la palabra. Las cosas adicionales son buenas, dice el apóstol Pablo. Pero esas cosas adicionales no deben de reemplazar la enseñanza de la palabra. Póngase de pie. Tenemos, mis hermanos, reglamentos internos de una iglesia o en una iglesia, pero todas tienen que estar basadas en el orden y en la palabra de Dios. No podemos, mis hermanos, adueñarnos de la iglesia de Cristo. La iglesia es de Cristo y debemos de respetar su palabra. El problema de los fariseos, el problema de los religiosos es que mandan ellos y Cristo ya no manda más. Este es el cuidado que debemos de tener. Que Dios nos ayude, que Dios ponga de su Santo Espíritu sobre nosotros, que Dios nos dé la sabiduría. Como decía nuestro hermano al inicio, estamos viviendo los últimos tiempos y el enemigo anda hambriento, anda destruyendo no el mundo, hermano, el mundo ya está destruido. Anda destruyendo las iglesias, anda desbaratando las congregaciones donde hay sana doctrina, sacando las almas, personas que están heridas, personas que están mal emocional o sentimentalmente, y se las lleva a lugares desérticos donde no hay palabra, donde no hay sana doctrina. Mucho cuidado. Ponga la mirada en las cosas de arriba y no se deje engañar por los falsos maestros que se han metido dentro de la iglesia. Cierre sus ojos y digámosle al Señor: